Entonces yo creo que es momento de que empecemos. ¿Quién nos ayuda con la oración inicial? No todos al mismo tiempo, pero con uno o una que se anime, estamos bien. ¿Sí? Ahí, como quieras, desde ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus benditas manos en esta tarde para poder escuchar tu palabra que a través de nuestro hermano José Luis nos va a dar en este tema de esos talentos. Queremos pedir que la luz del Espíritu Santo nos ilumine y sobre todo que nos dé oídos de discípulos para escuchar en nuestra mente y que llegue a nuestro corazón. Cómo no darte gracias, y nos ponemos en tus benditas manos con la oración que tu divino Hijo nos dejó para vivir. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre mía, te decimos, alégrate, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Pues bienvenidos. El tema pasado, parece que estuvieron viendo de cómo Jesús nos manda a sus discípulos a colaborar con el reino, ¿sí? Muchas veces parece que tenemos confundido el tema de lo que es el reino, para quién trabajamos y por qué estamos aquí, ¿no? Muchas veces creemos que es para acrecentar a la iglesia. Dices, no se trata de eso, no somos una secta en donde tengamos que estar haciendo proselitismo continuamente para que seamos más. No ese es el interés primordial de la iglesia. Queremos ser más, sí, pero no es la finalidad de tener una iglesia para tener más clientes, ¿sí? No va por ahí el tema. El tema principal siempre del cristianismo es hacer crecer el reino, ¿sí? No la iglesia, sino el reino. Y la iglesia siempre la tenemos que tener en cuenta como una servidora del reino. Todos nosotros, que somos no solamente los obispos, los sacerdotes y los diáconos, sino todos los bautizados que formamos la iglesia, somos los que estamos al servicio del reino. No al servicio de la iglesia, sino al servicio del reino. Si tenemos ese concepto claro, todo lo demás es muy fácil, ¿sí? Porque muchas veces nos confundimos y creemos que mi finalidad es mi trabajo para la parroquia. Dices, bueno, sí, lo haces en una parroquia, lo haces en una capilla, lo haces en una comunidad, pero realmente lo que estás haciendo es trabajando ¿para quién? Para el reino, ¿sí? Ni más ni menos, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué debemos de descubrir por ahí? ¿Cuál es el objetivo del tema con el que empezamos? Una es descubrir qué quiere Dios de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos han dado talentos, ¿no? En la parábola se juega con esa palabra de talento que correspondía a una medida digamos, de una cantidad de oro. Dependiendo la época en la que se vea el talento, puede ser o quién sabe cuántos kilos de oro,
A puede ser simplemente una moneda de mucho valor, eso sí, una moneda de oro, pero grande, el que no cualquiera la tenía. Digo, recordemos que en aquellos tiempos no cualquiera manejaba dinero, no cualquiera tenía monedas de oro, había algunos que tenían de plata, pero la mayoría lo que tenían, digamos, serían calderilla. Hoy en día diríamos, casi nadie tiene billetes de a 1000, ¿verdad? Casi nadie lleva de 500, o se van muy rápido, los vemos pasar así nada más. Y lo que más tenemos que es pues de 20, de monedas de 10, de 5, ¿no? Hasta de 50 centavos, esas tenemos un chorro, ¿no? Y yo luego tengo un cochinito donde voy metiendo todo lo que va de 2 pesos para abajo, lo voy metiendo ahí, y yo no veo que mi cochinito crezca porque siempre me lo desfondan mis hijas, ¿no? Pero bueno, la cosa es compara lo que es esta cuestión del dinero, pero el talento no nos vayamos con esa finta, sino precisamente con cada uno de los dones que has recibido. Todos hemos recibido un don, cada quien tiene su talento, cada quien tiene su inteligencia, cada quien tiene algo en lo que es bueno, ¿sí? A lo mejor habrá algunos que no hablen muy bien o no se les dé muy bien la platicada, pero sin embargo a lo mejor, no sé, tallan muy bien la madera, ¿sí? O tocan muy bien la guitarra o hacen algo en particular muy bien. Algunos cocinamos muy rico, otros mejor que no se metan a la cocina, ¿verdad? Cada quien tiene su talento y cada quien sabe hasta dónde llega también su talento. Descubrir tu talento y sobre todo, ¿para qué? No nada más para decir, no, es que yo, bueno, déjate cuento, ¿no? Yo soy un chef ¿no? Pues qué bueno, mijo, ¿y de qué te sirve? ¿No? Digo, si tienes un restaurante y ganas mucho dinero, qué bueno por ti. Pero realmente lo que estamos viendo es cómo ese don, ese talento que tienes, cómo lo pones al servicio del reino. Si me dices, no, mira, yo soy el mejor chef del mundo, pero sabes que todos mis ratos libres, sobre todo en los fines de semana, lo que hago es que me voy a tal comunidad y les hago de comer para que tengan de comer, y no solamente cualquier comida, sino que además ese día coman rico. Con lo poco que tengan, a lo mejor unas papas y un poquito de pollo, pero que sea muy rico, ¿no? Como si vinieran a un restaurante bueno. Dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? Estás utilizando ese talento para algo. El ver también, el reflexionar y actualizar, ¿no? Y confrontar ese contenido de la parábola con la disponibilidad que tenemos nosotros para servir. Muchas veces, digo, y es algo que lo vamos a ver tanto en este tema como en el siguiente, lo vamos a reforzar, pareciera que nos convertimos en una ONG o en unos activistas, ¿no? Muchas veces se nos olvida, como les digo, para quién trabajamos y dónde trabajamos. Entonces, estamos siempre haciendo, y el cristiano no es de hacer, sino ser. Primero eres cristiano, ¿sí? Y siendo cristiano, después haces. No por hacer te vas a hacer. ¿Sí los hice bolas con esto o más o menos me entiendes? Ok. Entonces, bueno. Número 1 es poner nuestras habilidades que cada uno tiene. Primero descubrirlas y ponerlas al servicio del reino. Y vamos a ir viendo en el texto. No sé si quién nos hace el favor de leer la parte del texto de Mateo. Mateo 25, 14 al 19. A ver. Sucede también con el reino de los cielos, lo que con aquel hombre que, debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, esa creo que la vez pasada se los dije, yo siempre lo digo, cuando estamos en estudio, cuando estamos en taller, digo, no hace falta anunciar palabra de Dios, digo, solamente cuando se proclama litúrgicamente, en la asamblea litúrgica es cuando sí lo decimos. Si lo decimos no pasa nada, digo, pero bueno, nada más para que no se sientan obligados. Aquí porque es un texto completo, luego hay veces que que de repente es un texto y en él se intercalan varios versículos de repente, entonces están en palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, con lo cual al final como que se pierde el hilo de qué es lo que estás en ese momento de repente a lo mejor estudiando. Bueno, como les decía, pareciera, digo, como en casi todas las parábolas, digo, una de las ventajas que tiene siempre la parábola es que te hace reflexionar. No es nada más el texto tal cual está escrito, ¿no? Tal cual, sino que nos llama a pensar, nos llama a reflexionar qué es lo que realmente me está queriendo decir, ¿sí? No sé si alguna vez se los comenté, yo vengo de la catequesis del Buen Pastor, ahí se utiliza mucho con los niños desde los 3 años, se utilizan las parábolas. Y una de las cosas que tiene prohibido, de las pocas cosas que tiene prohibido el catequista es explicar una parábola. ¿Sí? Porque cada quien tiene que entender lo que en ese momento tiene que entender. Tú no, si yo te digo lo que quiere decir la parábola, no estás escuchando tú al Señor, estás escuchando a José Luis. ¿Sí? Eso es palabra de José Luis. ¿Sí? No es palabra del Señor. Entonces, en las parábolas siempre la intención es qué me está queriendo decir, a qué me está llamando en este momento. Y casi siempre Jesús era como muy, por un lado era como que ácido y por otro lado como que siempre metía, ¿no? Era así como a ver, como por dónde me van a respirar. Si se dan cuenta, aquí al que pone pues casi al pobre le va como en feria, ¿no? Al último, digamos, al cobarde, al que no se atreve, al que tiene miedo, lo pone a caldo. Dices, bueno, realmente no hizo nada incorrecto, ¿no? Por miedo, precisamente para no perder aquello que le han dado a resguardar, dice, bueno, pues lo guardo en un lugar seguro. También recordemos que en aquellos entonces no tenían bancos, entonces era una costumbre judía muy normal, esconderlo lo metías a lo mejor en un cantarito, lo metías en una tierra, lo escondías, lo enterrabas y así pues evitabas de que te lo robaran fácilmente. Dices, pues ¿ha hecho algo malo? No. Incluso hasta las normas del Targum judío recomendaba que se hiciera eso. O sea, no es que haya hecho ni nada fuera de lo normal, ni nada que sea ilegal o algo así, pues no, digamos que ha cumplido. ¿Sí? Siempre, si se dan cuenta en todas las parábolas y en todos los textos con Jesús, cada vez que solamente se cumple, Jesús ataca muchísimo y ataca muy duro. Si se dan cuenta, siempre Él nunca dice, yo he venido a abolir la ley. No, al contrario. He venido para darle plenitud. ¿Sí? No solamente es de que cumplas, no solamente es sino que la entiendas, que la vivas y que vayas mucho más allá. Yo siempre a mí me quedó muy claro, lo he contado muchas veces y lo he contado aquí, perdón por la repetición, pero bueno, pues ni modo, les toca. Que un día iba yo por la carretera en una autopista y ahí es obligatorio que los camiones sobre todo de volteo, lleven una lona. Es obligatorio por norma federal. Iba detrás yo de un camión que venía cargado de tierra, pero era cuando estaban construyendo el aeropuerto, que ya no fue. Y en ese entonces, además, era una cantidad de camiones de tierra que recorrían esa autopista, no tienen idea. Iba justo detrás de uno de ellos, que además no me podía ni cómo mover, porque pues como iban además jugando carreritas entre ellos, pues peor. Y te va saliendo toda la arena, él llevaba lona, había cumplido la ley. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, él había cumplido. Él ya se evitaba tener una multa.
Y como les digo, ahí fue donde me quedó clarísimo la diferencia entre cumplir y actuar con amor. Si este pobre desgraciado hubiera tenido amor de los que vamos detrás, de sus hermanos que vamos a tener que ir detrás de él, no solamente hubiera puesto la lona para cumplir con la ley federal y evitarse la multa, sino que además la hubiera colocado bien de tal manera que cubriera bien toda la caja y no se saliera a la arena. No saben la samblasteada que te mete al carro, ¿no? Te va toda la arena y además vas como a 100 y te va cayendo y parece como que te van samblasteando el carro. Dices, si hubiera tenido tantita caridad, tantito amor, si le hubiera dado cumplimiento a cabalidad a la ley, dices, híjole, qué diferencia. Y eso lo podemos extrapolar también a nosotros. Y en este caso, con los talentos. Si descubro cuál es mi habilidad, si nada más me quedo con cumplir, ¿sí? Yo sé cocinar, pero bueno, pues hago un sándwichito, ya cumplí, ¿no? Es más, voy a hacer 2, ¿no? Para que no verme tan mal, ¿no? Y es más, 2 y los parto por la mitad y pues ya alcanza para 4, ¿no? Ya la hice, ¿no? Yo ya cumplí, ¿no? Bueno, a lo mejor podría haber hecho un guisado completo, ¿no? Porque me alcanzaba el tiempo, me alcanzaba los ingredientes. Digo, si no te alcanza el tiempo y no te alcanzan los ingredientes, bueno, pues está bien, los sandwichitos está perfecto, ¿no? O sea, veamos que no siempre hablamos de cantidades. Recuerden también cuando les habla de la mujer que da nada más 2 moneditas, además de cobre, ¿sí? Ni siquiera un talento. O sea, como les digo, un talento era como si dijéramos hoy un centenario de oro. Y la pobre mujer da 2 moneditas y además de cobre, siquiera, o sea, ni siquiera son de un material que digas tú, wow, ¿no? Y sin embargo, Jesús cuando la dice, ha dado todo, porque no solamente ha dado de lo que le sobra, sino que ha dado todo lo que tenía. ¿Sí? Eso es a lo que estamos llamados. No solamente a dar, sino a dar con tal esplendidez, por decirlo de alguna manera, que como decía Teresa de Calcuta, ¿no? Dar hasta que te duela. ¿Hasta dónde tengo que dar? Bueno, pues ya cuando te empieza a doler, esa es buena medida, ¿no? Porque quiere decir que ya estás dando no solamente de lo que te sobra. ¿Sí? Podemos ver, no sé, a lo mejor un Slim que a lo mejor hace una aportación de 100,000 millones de pesos. Oye, está muy bien, ¿no? Pero él es calderilla, ¿no? Para Telmex o para a lo mejor su organización, bueno, pues es nada. Sin embargo, para ti dar a lo mejor 50 pesos supone bastante, ¿no? Mejor dar 100 pesos o 500 pesos, dices, ay, es que si doy esos 500, me quedo este fin de semana sin ir al cine, por decir, ¿no? O sea, ya te empieza a doler. ¿Sí? Ya no es dar de lo que te sobra, sino ya es empezar a dar de lo que tienes. Y no solamente, como les digo, con lo material. Muchas veces nos fijamos mucho en lo material y lo más importante muchas veces no es material. ¿Qué creen que es lo más importante que se puede aportar? El tiempo. Tiempo. El dinero, decía mi abuela, y es un proverbio árabe, el dinero va y viene. Uno no más va, ¿no? Pero el dinero, pues mira, hoy tienes mucho, mañana no tienes nada. ¿Sí? Veía hace poco de un pobre desgraciado que en Inglaterra se ganó en una lotería un Lamborghini y todavía le decían, te damos 140,000 libras, pero no te llevas el carro, ¿no? Y decía, no, yo me llevo el carro. Bueno, mira, te damos 200,000 libras y pues el carro se queda aquí en casa, ¿no? Ya ganaste, pero pues llévate la lana. Y 200,000 libras es un dinero, sí, o sea, multipliquen, pues no sé si está por 28, por 29 o por 40 la libra, no sé, pero multipliquen y dices, oye, es una lana, ¿no? Y al final no, sacó el carro y en la primera semana lo estrelló. Entonces, se quedó sin nada, ¿no? Digo, estaba muy contento porque se lo había ganado con $1, ¿no? El boleto le había costado $1, se lo ganó, y pues al final, ¿qué ganó? Nada, ¿no?
Igual, como les digo, el tiempo es algo tan valioso. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú das, no hay manera que lo recuperes. ¿Sí? La hora y media, 2 horas que yo estoy aquí con ustedes, no puedo saliendo de aquí por esa puerta decir, bueno, y ahora retraso el reloj 2 horas, ¿sí? Y regreso a mi vida en lo que estaba. Pues no, esas 2 horas ya se quedaron aquí. Bien o mal, se me durmieron o no se me durmieron, pero se quedaron aquí. ¿Sí? No hay más. Cuando vas a visitar un enfermo, ese tiempo que estás con él, y muchas veces, por ejemplo, yo antes que coordinaba con ministros extraordinarios me decían, pues es que no hice nada. ¿Cómo que no? ¿Cuánto tiempo estuviste con el enfermo? No, pues sí estuve como media hora, 40 minutos, pero pues realmente ni hablé. ¿Sí? Y luego cuando ibas tú de repente a visitarlo, ay, sí, estuvo aquí doña Chuchita, y dice, ay, qué mona, y estuvo aquí conmigo, quién sabe cuánto tiempo. Además, la otra que estaba más viejita y más enferma, dice, no, hombre, como hora y media estuvo conmigo, y yo creo que tenía cosas que hacer, pero aquí se quedó, y él me dice, ok, ¿no? Es por eso de que agradecemos tanto el tiempo que se nos dedica, el tiempo que se nos da, porque es lo más valioso que un ser humano puede llegar a entregar. De nosotros va a depender cómo vamos en ese tiempo, cómo lo vamos a hacer todavía más valioso. ¿Sí? Y como les digo, muchas veces es simplemente con estar. Muchas veces vamos a llegar con un enfermo y no vas a poder estar, digo, porque luego también tienes el otro lado, ¿no? De que llega la catequista o llega la ministro y llega con el enfermo y me lo quieren evangelizar a como dé lugar, ¿no? No, es que fíjate, porque sucede también que con el reino de los cielos, lo que en aquel hombre que viene, el pobre enfermo está así, o sea, no se puede ni tener el pobre, tiene un dolor que no se aguanta, ¿no? Déjalo tranquilo, déjalo respirar. Con tu sola presencia a veces es más que suficiente, ¿no? Muchas veces pensamos que evangelizar, como yo digo, confundimos evangelizar con ir dando bibliazos, ¿no? Como hacen los hermanos esperados, que te tocan, ¿no? Jesús te ama, ¿no? Y Jesús es la vida, el camino, y sí, la verdad, el camino, sí, bueno, y ¿no? Que esa me acuerdo con unos esperados que les decía, bueno, ¿y ese camino a dónde te lleva? Bueno, pero es que es la verdad, sí, bueno, y la verdad esa, ¿con qué la comes? ¿Con papas fritas o con qué? No, entonces ya se quedó. Digo, te lo sabes de memoria, ¿no? Desgraciadamente no lo has hecho tuyo todavía, no has agarrado esa palabra, la has reflexionado y la has hecho tuya. Si no lo hacemos nuestra, difícilmente vamos a poderla dar a otros. ¿Sí? Eso es básico. Muchas veces pretendemos darle la palabra a otros cuando ni siquiera nosotros la hemos asumido, cuando ni siquiera nosotros nos hemos empapado de ella, la hemos reflexionado y hemos visto a qué nos está llamando, qué nos está diciendo. No es que te la sepas de memoria, ¿sí? Digo, créanme, si no, yo no podría hacer diácono. Yo tengo una memoria de corto plazo terrible, así terrible. Muchas veces, digo, me han visto de que yo la homilía la leo para evitar barrabasadas, porque tengo una memoria fatal, créanme, ¿no? Sí, seguro me han visto alguno, más de uno, ¿no? Por eso les digo, siempre es la invitación que se nos hace en estos manuales, se dan cuenta, es leer atentamente el texto. Y es leer a qué me está llamando, qué me está diciendo realmente. No solamente quedarte con la historia, pues sí, pues dicen, ¿y qué fue? Pues sí, era una historia de pues uno que se fue, le dejó una lana a 3, se la repartió entre 3 y luego regresó y le pidió cuentas. Ok, va. Pues sí, esa es la historia. ¿Es eso lo que nos quiere decir realmente esa historia? Estamos hablando de intereses bancarios. Era un tema financiero lo que le preocupaba a Jesús en ese momento con
con sus discípulos? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que nos está hablando de otra cosa. Y esa es la parte que tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Qué me está pidiendo a mí? En este momento no le está exigiendo a aquellos 3 que les estaba contando, porque siempre Jesús, si se dan cuenta, es como que te digo, Chana, para que me entiendas, Juana. Digo, no es a veces no es tan claro, ¿no? Muchas veces se lo está diciendo a uno, pero en realidad es para que el otro también escuche y se aplique el cuento. ¿Cómo nos aplicamos nosotros el cuento en esta ocasión? ¿Han descubierto ya alguna vez qué talento tienen? Y de verdad lo han puesto a trabajar para el reino, no solamente para tu propio beneficio, sino para el reino. Y por ejemplo, el reino no solamente es trabajar aquí en la comunidad parroquial. Digo, si estás casado, estás casada, empieza por ahí, ¿no? Justo esta semana que hablaba con otro diácono, y me pedía que si lo podía sustituir en una charla prematrimonial, y me dice, mira, yo siempre les digo, casarse por la iglesia no conviene. No, él cuenta como durante 3 horas trata de convencer a los novios de que no se casen por la iglesia. Sí, pues, ¿para qué? ¿No? Y se los hace cuestionar muchísimo, ¿para qué? Si en esa respuesta al final no está Cristo, les digo, no te cases, cásate por lo civil, rejúntate, no sé, haz lo que quieras. Es más, que cada quien se vaya por un lado mejor, porque no lo tienen ni claro entre ustedes. Pero por la iglesia no. Ese es el peor negocio que puedes hacer. Es poner todo en la mesa sin recibir nada a cambio. Y lo tienes que poner todo. A eso es a lo que te comprometes. No conviene. No sean... Todavía tienen tiempo, váyanse, ¿no? Y obviamente digo, la intención de él es de que lo piensen realmente a qué se están comprometiendo, ¿no? Y parece un chiste, pero no. Yo les digo, yo descubrí 17 años después de que me casé qué es lo que había prometido en ese altar. 17 años después. Y no crean que es que porque soy muy lento de entendederas y me tiré 17 años descifrándolo. Durante 17 años ni me lo pregunté, desgraciadamente. El primer día que me paré y me lo pregunté, dije, caray. Caray. Resulta que lo que prometí allá, ¿no? Entonces, siempre deberíamos de preguntarnos, y siempre el trabajar para el reino, como les digo, no es negocio. Yo me acuerdo en la parroquia anterior, una vez se acercó a una ministra, una señora, y dice, oye, es que fíjese que yo los veo a ustedes y demás, y a mí me gustaría también ayudar como ustedes y trabajar en lo que ustedes hacen y demás. ¿Cómo puedo? Y tal. Pues mira, pues vente, habla con el párroco, te empiezas a preparar, depende para qué quieras ayudar y demás. Y pues hay cursos ya sea para catequesis, ya sea para ministros, sea para esto, para lo otro. Siempre va a haber algo para que te puedas preparar. Ya, ok. ¿Y cuánto les pagan? No dije, ok. ¿No? Obviamente él no regresó, ¿no? Es como les decía, que era el ejemplo del matrimonio, es poner todo en la mesa sin esperar recibir nada. Si bien te va, vas a recibir una palmadita en la espalda. Si bien te va, vas a recibir una sonrisa. Si bien te va, vas a ver los frutos en los que has estado trabajando, y a veces no los que has trabajado tú, sino los que han trabajado otros anteriormente, ¿no? Pero como siempre les digo yo a mis grupos, nosotros no trabajamos por frutos. Nosotros no somos recolectores. Nosotros somos sembradores. Nosotros sembramos. Difícilmente se llegan a ver los frutos. Muchas veces incluso lo que creemos que son, mira, este es un fruto de lo que yo sembré. Y dicen, no, tampoco te creas tanto. Sí, a lo mejor sí sembraste mucho y muy bien. El fruto no te corresponde. El fruto no es para ti. El fruto no es para el párroco. El fruto no es para el obispo.
¿sí? Como les digo, no se trabaja para eso. Se siembra para crear un reino. ¿Sí? Y muchas veces, cada vez, una de las cosas que tenemos mal entendidas muchas veces es el reino de Dios como algo para el futuro, ¿no? Para el más allá, en un aspecto escatológico, y es a donde nos vamos a ir después de la muerte, ¿no? Casi todos tenemos esa idea. El reino de Dios, ¿dónde empieza? Pues sí, empieza aquí. Es más, ya empezó, ¿no? ¿Se recuerdan cuando le pregunta a uno y le contesta y dice, no estás tan lejos del reino de Dios, ¿no? Realmente no estamos ninguno tan lejos del reino de Dios porque ya estamos. Solamente debemos dejarlo actuar, debemos dejarlo reinar, porque se nos llena la boca de decir el Señor, y mi Rey, y mi Señor, y mi Dios. Sí, ¿cuándo lo dejas ser el Señor de verdad? ¿Cuándo lo dejas ser ¿no? El Rey? Que reine realmente en tu vida, que realmente reine en tu reflexión, que realmente reine en tus decisiones. Bueno, eso es para después, ¿no? No tengo prisa, todavía falta mucho para el reino, ¿no? Pero no, el reino ya está aquí. El reino está entre nosotros, lo veamos o no lo veamos. Y como les digo, es como esa semilla que se siembra y el que lo sembró no sabe ni por qué crece, ni por qué no crece, ni cuánto crece durante cada noche. Habrá semillas que salgan, habrá semillas que no. ¿Sí? Digo, pero nuestra labor es sembrar. ¿Para qué? Para hacer un reino que sea todavía más bello. El gran problema que tiene la humanidad, y la tenemos, si la empezamos a ver desde el Génesis, vemos como el Señor, digamos que cuando hizo al ser humano, lo hace, decía un maestro mío, dice, el Señor lo vemos con S mayúscula, dice, y al ser humano lo vemos con S minúscula. Señor, pero con ese, dice, como señorito, ¿no? Para poner la diferencia entre el Señor, ¿no? y el Señor, chiquito. Y nos creó para señorear la creación. O sea, Dios crea, ve que todo es bueno y todavía crea al hombre, al ser humano. ¿Sí? Cuando digo hombre, no se me vengan con ideas de que, no. Cuando quiero decir, digo varones. ¿Sí? Cuando digo hombre, normalmente casi siempre utilizo ser humano, pero bueno, muchas veces sí se me va hombre. Es precisamente, no solamente ve que es bueno, sino muy bueno, y además le da una tarea, le da un trabajo para colaborar con él desde el principio. ¿No? Porque cuando decimos, estaban en el paraíso, ¿y qué hacían? Nada, ¿no? ¿Cómo que no? Desde el primer momento trabajó el ser humano. Ve y ponle nombre a toda la creación. Y para el judío poner nombre es tomar posesión de. ¿Sí? Cada vez que Dios le cambia el nombre a uno de los agentes que van pasando por los relatos bíblicos, Dios está tomando posesión de esa persona, le está encargando una misión. Normalmente en el nombre va en una misión. ¿Sí? Es por eso que de repente vemos cambios de nombres, ¿no? Que dices, pues, qué capricho, ¿no? De cambiar de nombre. Que no tiene nada que ver con la costumbre cristiana de los papas de cambiar de nombre. Digo que eso fue por otra razón, ¿no? Digo, sin desviarme mucho del tema, digo, era porque de repente algunos tenían nombres paganos, que como que no eran muy cristianos, y entonces cuando llegaban a nombrarlos papa, bueno, pues ni modo que te llames con un nombre así medio, entonces bueno, pues decía, pues Celestino, ¿no? O Pío, o sea, bueno, ya eso como que era más cristiano, más, ¿no? Imagínate que te llamaras por ahí algo que significa parrandero, ¿no? Pues decía, como que el papa parrandero, dices, pues no, ¿verdad? Pues, pero no tiene nada que ver con ese tipo de cambio de nombres. El judío cuando cambiaba el nombre tomaba posesión. Nunca uno de abajo podía cambiarle el nombre al de arriba. ¿Sí? Entonces, en el momento que Dios le da al ser humano la tarea de poner nombre a todo,
implícitamente va el de toma posesión de todo, no para hacer lo que se te pegue tu gana con ello. Ese es uno de los primeros errores que comete el ser humano. Y la otra es de que en donde se rompe, lo primero que hace el ser humano es decirle, mira, pues sí, tu proyecto está muy bonito, pero no me interesa. Yo me voy por mi lado. Y a partir de ahí es donde empieza nuestra historia, ¿no? A partir de ahí es como vemos todos los talentos que se le ha dado al ser humano se van desperdiciando, cómo se van quedando por el camino. Cada vez que tú piensas, yo hace no tantos años, cuando pensaba, decía, pues yo tengo cierta inteligencia y demás, entonces decía, yo tengo estos logros en mi vida, en mi trabajo, en mi estudio, pues por mi inteligencia, ¿no? ¿A quién se lo debía? ¿A mí? ¿No? Hasta que alguien me dijo, ¿y a ti quién te dio la inteligencia? ¿No? ¿What? Sí, o sea, ¿a ti quién te dio la inteligencia? Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a lo que sigue. Como les digo, esas habilidades, ¿de dónde te salieron? ¿De ti porque eres muy fregón y porque tú las puedes todas? Pues no, de algo vendrá, ¿no? Y empiezas de algo tan sencillo como dos células que se juntan y se empiezan a multiplicar. Y es tan perfecto el plan que al final llegó a ser tú. Y además eres una persona irrepetible. O sea, en cada creación sale algo nuevo, sale algo distinto. Unos más bajos, otros más altos, unos más feos, otros más buenos. En gustos, mira, se rompen géneros. ¿Sí? Mi abuela siempre decía que siempre hay un roto para un descosido. Así que decía, mira, si crees que eres muy feo, no te preocupes. Vas a ver qué éxito vas a tener. ¿No? ¿Qué hacemos al final con todo esto que vamos descubriendo en nosotros? Primera tarea es descubrir, ponerle nombre a cada uno de nuestros talentos. Porque ¿de qué te sirve tenerlos si ni siquiera eres consciente de que lo tienes? Entonces, primera tarea que tenemos como ser humano es ponerle nombre a mi talento. Descubrir el talento, ¿no? Y ponerle nombre. Primero descubrirlo, que era lo que... Lo que pasa es que te perdiste la otra media hora que estábamos descubriendo. Ya hemos descubierto. Ya lo has descubierto, ahora es ponle nombre. Apodérate de él, señorea sobre ese talento que se te ha dado. Crécelo, hazlo crecer. ¿Sí? Ese crecer y multiplicados no solamente es de que tengan muchos niños. ¿Sí? Siempre hemos tomado esa idea de que para ser un buen ser humano hay que tener tropecientos mil hijos. Dices, pues híjole, pues, ¿y con qué los alimento? ¿Con qué los cuido? ¿Cómo le hago? ¿No? No se trata de tener muchos, sino tenerlos bien. Y es crecer y multiplicados, crecer no solamente en estatura, es crecer en el espíritu, crecer como persona. ¿Y se acuerdan cuando Jesús, después del episodio del niño perdido y encontrado, dicen que regresó con su padre y su madre y fue creciendo? ¿Sí? Es crecer y multiplicados. Esas ideas bíblicas se van a estar repitiendo durante todos los textos. Que lo dicen de una manera a veces y otras veces de otra. Pero al final la idea es esa. Crece, haz crecer lo que se te ha dado. Con esa semilla que se te dio, ¿qué vas a hacer? La puedes tener en un frasco, ahí encerrada, y si no le da la luz, ni le da el sol, ni le da tal, pues en una de esas, si bien cerrado al vacío, pues igual no se te pudre y aguanta muchísimo tiempo, ¿no? Puede tener a lo mejor un uso algún día. Si esa semilla la plantas, la cuidas, ves que esa tierra que sea buena, que vas haciendo todo un trabajo, se te va a multiplicar. No solamente es para mí, ¿sí? Poner nombre al talento
después de haberlo descubierto, y una vez que te has señoreado de ese talento, es ponerlo al servicio, no solamente tuyo y de los tuyos, sino de todos. Si eres médico, con tu población a la que atiendes. Si eres taxista, también con el trato, en el servicio público, qué diferencia hay cuando subes a ya sea un taxi, una pecera, lo que sea, y ves como el que va haciendo su trabajo, cuando lo hace con amor, que de verdad está poniendo su talento al servicio de la comunidad, y cómo va el que va cumpliendo y qué diferencia con el que ni siquiera cumple, ¿no? ¿Qué diferencia? Yo en la mañana hoy me vine en un Uber y cuando me dejó, le dije, que Dios te bendiga. Dice, muchas gracias. Pero bueno, ya ibas bendecido desde antes. Que sigas teniendo buen día. No saben, y es más, cuando subes lo ves al tipo todo rapado con un arete aquí, unos tatuajes que cuando subes, ay, por la mañana, ¿no? Dices, bueno, esperemos, ¿no? Dices, que Dios me ampare. Y cuando empiezas a hablar con él, descubres una persona maravillosa, con un trato fenomenal, no solamente para su cliente, sino también con los que iba manejando alrededor, cediendo el paso y todo, y decías, híjole, qué taxista más raro, ¿no? De estos hay pocos. Y eso es en qué trabajas, en qué estás en ese momento, ¿sí? Se los estoy sacando del ámbito de la parroquia para que vean que no solamente es el poner nuestro servicio y nuestro talento al trabajo de la parroquia. ¿Sí? Ser cristiano, yo siempre les digo, aquí es muy fácil serlo 1 hora los domingos. ¿Sí? Si todavía encima cantan bonito el coro y te gustó la lectura y le entendiste y estás como que metido y todo, pues maravilloso. Como les digo yo, ser cristiano se empieza ahí afuera. Ahí donde está el ruido, ahí donde está de verdad la vida. Ahí es donde deberíamos de demostrar que somos cristianos, ¿no? Pero el haber prejuzgado a la persona por su experiencia no es algo bueno. Todos prejuzgamos. Pero si estás en este ámbito, no te puedes dejar llevar por una apariencia física, porque estás prejuzgando a No. O sea, no me deje. A ver. Sí, bueno, lo que pasa es que la burra no era arisca. Ese es un arma, y te digo, no es ni bueno ni malo. De hecho, es bastante bueno. Te voy a decir por qué. Ese es un arma que tienes para defensa propia. El ponerte alerta. ¿Sí? Quieras o no quieras, por muy buena gente que seas, continuamente estás juzgando y estás evaluando todo. Continuamente. Y continuamente estás tomando decisiones. ¿Sí? Mal hubiera sido que por verlo así hubiera cancelado el servicio y hubiera dicho, no, yo no me subo con este. ¿Sí? Ahí sí hubiera estado mal. Pero ya te persignaste. Bueno, eso fue aquí como chiste, mujer. No creas que yo no voy por la calle presionándome. ¿No? Solamente pasa cuando me subo un cargo, hay la Santa Muerte y cosas así. No me viene a meter peor. Pero lo que te digo, una es darte la oportunidad, pero a lo que me refiero, bueno, no se queden con mi tonto prejuicio, sino sobre todo con la actitud de él, el cómo él pone su talento. A lo mejor él, no sé, seguramente no escribe maravillosamente, no tiene un doctorado, tampoco le pregunté qué estudios tenía ni qué, a lo mejor solamente maneja un carro, pero lo hizo maravillosamente bien. Lo hizo además educadamente, no solamente te digo conmigo como cliente, sino con todo su alrededor. Y eso en esta ciudad, créeme que es difícil de encontrar y se agradece. Yo al menos sí lo agradezco, no sabes de qué manera. ¿Sí? O sea, lo que quiero poner como ejemplo es el talento puesto al servicio de los demás de este hombre.
A lo mejor ese es su único talento. Bueno, lo hizo maravillosamente bien. Cada quien tendrá que descubrir. A lo mejor yo puedo decir, bueno, pues yo también manejo muy bien. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Entonces, pues ya manejo igual que de bien que él y pues ya cumplí. Pues no, porque además de manejar muy bien, pues también sabes hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues también esa otra cosa que sabes hacer y ese otro talento que también posees, también lo tienes que explotar, también lo tienes que hacer crecer y multiplicarse a tu alrededor, ¿no? No te lo puedes estar guardando, no puedes estar, al final del día, la lectura esta lo que nos dice es de que justo los talentos que Dios te ha dado no son para que los ahorres, porque no te van a dar ningún beneficio, ni a ti ni a nadie. Justo se nos han dado esos talentos para ponerlos a disposición de cuantos más mejor, al final del día, ¿no? Y como les digo, no solamente aquí en un entorno en donde estamos todos muy protegidos, donde estamos en un ambiente muy seguro, donde estamos muy bien y aquí no pasa nada si te presignas o no, si levantas las manos, si cantas, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la hora santa dices, ¡ay, qué a gusto estoy aquí!, ¿no? Y hace poco que veíamos la lectura que salía de la transfiguración, es uno de los grandes errores, uno de las grandes que tenemos es de, ¡ay, qué a gusto se está aquí! ¿Por qué no hacemos unas tiendas y nos quedamos aquí? Porque eso es lo fácil, ¿no? ¿Para qué vamos a bajar? Porque es más, antes de subir ahí, él les decía, me van a matar, me van a perseguir, me van a matar. Y no, no inventes. Suben ahí y es maravilloso todo. Dices, aquí nos quedamos. Digo, Pedro, siempre es el que, no, aquí se está poca madre, pues ¿para qué nos vamos a bajar? Allá abajo te van a matar y a nosotros nos va a ir como en feria. Como les decía, ser cristiano no conviene, porque hay que ponerlo todo en la mesa, ¿no? Contaba el vicario de Laicos en el Mundo este sábado en un retiro que nos dio a los diáconos, y nos hablaba precisamente de este tema, de cómo el rey de la selva invita a una gran comida a todos los animales de la selva. Entonces van todos raudos y veloces a la comida, pero la gallina y el puerquito pues se quedan por ahí como que papaloteando y demás, y cuando se quieren dar cuenta ya todos ya se habían ido hacía 2 días, y era un camino bastante largo el que había que recorrer para llegar hasta donde estaba el rey, y al final dicen, no, ¿qué hacemos? Nos ponemos en camino. Pues sí, vámonos al camino. Y ahí van caminando los dos, y ya pues después de un día de camino pues empieza a entrar como que el hambre, pero como habían pasado todos los animales de la selva delante de ellos, pues ya no quedaba nada de fruta, ya se lo habían comido todo, no quedaba nada, ¿no? Y ya en el segundo día, empezando el segundo día, dice la gallina, dice, híjole, dice el puerquito, dice, yo creo que mejor nos regresamos, ¿no? Dice, porque yo ya el hambre no la aguanto. Dice, no, dice la gallina, yo creo, dice, que una solución mejor es que nosotros nos hagamos comida. Dice el puerquito, achis, achis, ¿cómo está eso? ¿Cómo que? Dice, sí, nosotros nos hacemos comida. Dice, y dice, es más, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo pongo un huevo, entonces yo pongo los huevos. Dice, y pues tú pones el chicharrón. No, y el puerquito, pues si era medio menso, no, pues se queda así, dice, no, dice, bueno, oye, es que fíjate, dice, es que a ti eso te involucra, pero a mí me comprometes, ¿no? Entonces, al final también hay la idea que viene junto con pegado, es de involucrado estás desde el momento que te llamó, desde el momento que te sentiste el llamado, estás involucrado, o deberías de estarlo, por lo menos si al llamado has dicho sí, ¿no? Ya estás involucrado. ¿Qué te falta ahora para comprometerte? ¿Sí? Como el puerquito con el chicharrón. A eso voy con los talentos. No solamente es involucrarte, no solamente es cumplir con ese mínimo para que tú ya cumplí. Yo estoy bien, ¿no? Yo soy bueno. Sino que te comprometas. Y comprometerte termina doliendo.
muchas veces, ¿no? Muchas veces no es tan... Digo, y Jesús no engañaba, ¿no? No les decía, vénganse porque nos la vamos a pasar de pocas tuercas y esto va a estar bien entretenido y no, bueno, lo vamos a pasar fenomenal y nos vamos a hacer ricos y vamos a dominar al mundo y bueno, no, ¿para qué te cuento? Vénganse a la pachanga. Jamás, ¿verdad? ¿Quieres venir conmigo? Órale, vas. Toma tu cruz y sígueme. Pon tu chicharrón. Comprométete. Descubre tus talentos, ponle nombre, hazlos crecer y comprométete con ellos. Al final del día, esa es la llamada. ¿Qué les deja de esta parte? Para no hacérsela ya más larga. ¿Con qué se quedan? ¿Se quedan nada más con, me quedo en involucrarme y estoy bien? ¿O trato de comprometerme? ¿No? A lo mejor nada más estás involucrada. Todavía no te ha dolido, ¿eh? Pero saber lo que nos estamos exponiendo. O sea, diciendo, pues no, Señor, si es por ti, pues adelante. Créame que al final merece la pena. ¿Sí? No se queden como esta mujer que vino con nosotros y dijo, ¿y cuánto les pagan? Porque la paga es enorme. Créanme, enorme. No aquí. Aquí no vas a recibir ni un quinto. Es más, te va a salir costando. ¿No sabes cómo las gallinas? ¿Mande? ¿Cómo saber cómo las gallinas poniendo? Sí, va a salir como el puerquito poniendo el chicharrón. ¿Eh? Y al final el huevo pues lo pones como quieras, pues. Pero a ver, pon el chicharrón. ¿No? Ahí ya. ¿Mande? Él era el mismo era el chicharrón. Exactamente. Y eso es a lo que estamos llamados, a eso es a lo que nos llama, ¿no? Podemos poner excusas, un chorro, ¿no? No siempre se antoja, no siempre tienes las ganas, no siempre estás con, ¿mande? Con la condición. Y como les digo, no es de que te pida mucho, ¿sí? Porque muchos se quedan luego también sin hacer nada. No, pues es que como no puedo hacer mucho, pues no hago nada. ¿No? Es como yo, pues me dices ahora, vamos a correr un maratón. No, pues como no puedo correr un maratón, pues ya no camino. No, aquí me quedo. Y a lo que estamos llamados es precisamente siempre a dar esas 2 moneditas de cobre. No es de que des los millones. Da esas 2 moneditas de cobre, pero sobre todo de tu tiempo, de tu talento, de aquello que tienes, como les digo, háganlo crecer, que se multiplique. Digo, y te va a dar mucho gusto cuando veas cómo se va multiplicando. Pero sobre todo yo creo que nos va a dar mucho más gusto cuando lleguemos allá arriba y te digan, ¿qué crees en tu cuenta? ¿Acumulaste? ¿Sí? Digo, no porque todo lo que tú hiciste vayas a comprar el cielo ya te lo han dado. Pero decir, mira, todo esto acumulaste en tu pasar por ahí. ¿Mande? Pues, sí, por los frutos. Igual que reconoces un árbol de otro por el fruto, ¿no? Cuando no tienen frutos, digo, muchas veces si no tienes un ojo muy experto, digo, no sabes si es naranjo, si es limón, si es qué, ¿no? Y habrá algunos árboles que sí se diferencian mucho unos de otros, digo, pero hay algunos que son muy parecidos y solamente los distingues cuando ves que el fruto, por los frutos, ¿no? Pero como te digo, o sea, son tus frutos. Exactamente como acaba de mencionar, o sea, yo siento que no es bueno venir a prepararnos, es bueno venir a tomar un curso, es bueno venir a, pues sí,
pueden preparar. Pero nuestro trabajo no está aquí, nuestro trabajo está en nuestra propia realidad. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo. Nuestro mundo es nuestra casa, nuestros hijos, nuestro empleo, con las personas con las que nos relacionamos. Cuando empiezas a sembrar ahí, tal vez, como nos comentó, no lo vamos a ver nosotros, pero lo van a ver ellos. Entonces, creo que esa es una labor principal. No querer cambiar el mundo y querer abarcar demasiado, porque a veces no podemos, pero de pronto en nuestra realidad sí podemos. Cuando empiezas a cambiar tu alrededor, empiezas a ver tus alrededores y se va haciendo más grande. Exactamente. Como bien dices, de nada serviría que tomen curso tras curso, tras curso, tras curso, si no lo ponen en práctica. De nada sirve que leas y leas y leas la palabra de Dios si al final no la haces tuya. Esa será la diferencia entre los conocidos, los amigos y la familia. ¿Se acuerdan quién era la familia de Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Es la voluntad del Padre. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Eres amigo o eres familia? ¿No? Hay un texto en Juan, en el capítulo 2, es las bodas de Caná, ¿sí? Digo, si lo leen, no es muy largo, entonces, digo, y aparte, como que lo hemos oído demasiadas veces, digo, ese es muchas veces el problema. Vean, dependiendo la traducción y demás, pero bueno, palabras más, palabras menos, te dice que Jesús y María fueron invitados a una boda y llegó Jesús con sus discípulos, ¿sí? No son los 12, se las espoleo, ¿no? Si quieren ver cuántos son, cuenten, váyanse hacia atrás en el capítulo anterior y vayan contando cuántos aparecen, esos son. Y él habla por ahí de siervos, habla por ahí de tal, y al final, cuando se termina la fiesta, dice, se fue María con Jesús y sus hermanos. Y la pregunta que nos hacía el profesor a nosotros es, ¿cuándo llegaron los hermanos? O sea, lee el texto, nunca dice, y estando ahí llegaron los hermanos y tal, ¿no? Entonces, descubran quiénes son los hermanos en ese capítulo, ¿no? Me parece una tontería, pero es la diferencia de pasar de siervo a hermano, de cumplir a amar. Estamos llamados no a cumplir, sino a amar, no a ser bueno, ¿sí? No se conformen con ser bueno, ser buena, porque eso es pues no hacer el mal, sino Marcos nos dice, pasó haciendo el bien. Así es como empieza el Evangelio de Marcos. Pasó haciendo el bien. ¿A qué te está invitando? ¿Quieres seguirlo? Crece, multiplícate, pasa haciendo el bien. Derrocha tus talentos, ¿sí? Así que el dineral en talentos que te dio Dios, derróchalo. No lo vas a acabar. Aprovechen todo el día para agarren todo lo que puedan hacer bien. Eso es pues es un tesoro. Aprovechar todo lo que podamos hacer bien. Así es. Bueno, vamos a descansar un ratito, porque ahora sí nos hemos echado la hora sin parar.